Bueno, una alegría poder estar aquí compartiendo esta mañana, este tiempo. Sin lugar a dudas, eh, esta iglesia es una iglesia que ha marcado el rumbo de la obra en muchos aspectos y durante muchos años también ya. Tengo el privilegio de conocer a varios, no sé si tantos, pero a varios de los que están aquí y eso es una alegría siempre para mí. Como decía Pepe en esta mañana, nos acompaña también Cristian, un hermano de la iglesia, que es el líder de los jóvenes allí en nuestra iglesia junto con Meli, y además es mi yerno, ¿no? Pero bueno, eso es un regalo del cielo particular, ¿no es cierto? Que Dios nos da. Pero a través de él queríamos también expresarles que en esta mañana, junto con, por lo menos siempre la iglesia lo hace así, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, la iglesia de Herli en esta mañana también está orando por ustedes, abrazándolo fraternalmente. Me dijeron que traiga los saludos, así que traigo los saludos. No sé si ustedes quieren mandar saludos, eso queda en libertad de ustedes. Perfecto, hay una hermana, dos hermanos, alguien más que quiera mandar saludos. Muy bien, perfecto. Entonces llevamos varios saludos. Acordate, Cristian, vamos a llevar varios saludos ahí para la iglesia de Herli. Quería en esta mañana compartir una palabra del Señor que está en el libro de Josué, la historia, parte de la historia de Josué, allí en el capítulo 3, 6 versículos que dicen lo siguiente. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar el río. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Señor, te rogamos que guíes tu palabra en esta mañana, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito para cada una de nuestras vidas, y que lo que tengas para darnos y enseñarnos, Señor, lo apliques a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguramente si yo les preguntara cuántas veces escucharon este texto, leyeron este texto en su vida, y si hiciéramos una rápida encuesta, seguramente nos encontraríamos que un montón, y si lo multiplicáramos por todos los que estamos acá, sería probablemente hasta miles de veces, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios tiene esa particularidad hermosa de que siempre es actual, de que siempre es viva, siempre es eficaz y siempre produce cosas nuevas en nosotros. Así que ese es el anhelo en esta mañana. Déjenme decirles rápidamente, al menos pienso que existen 4 contextos en los cuales esta palabra se aplica de manera poderosa. El primer contexto es el contexto real, donde esta palabra está sucediendo, que es justamente la historia propiamente del pueblo de Israel y de Josué cruzando allí el Jordán. El segundo contexto, y que ese es el contexto bíblico siempre que nosotros tenemos que tener en cuenta, ustedes son grandes conocedores de la Biblia, así que no se los voy a enseñar, sino simplemente recordar, es que toda la palabra de Dios, particularmente cuando leemos el Antiguo Testamento, aparece hecha realidad o se refiere al propio Señor Jesús y la experiencia que en Jesucristo nosotros vivimos o experimentamos. De hecho, algunos detalles muy pequeños vamos a encontrar más probablemente. Por ejemplo, el hecho de que Josué y su mismo vocablo, digamos, en hebreo es el mismo que Jesús, ¿no? Entonces ahí ya encontramos
una pequeña similitud, pero más allá de todo eso, toda la narración de lo que significa el cruce del Jordán, la nueva experiencia, la nueva vida, la salvación, está íntimamente vinculada a Jesús. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento está enfocado en Jesús. Y tiene su razón de ser o su revelación máxima en Jesús. ¿Van siguiendo hasta acá? ¿Están de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, no me lo diga por favor acá, después me agarra afuera, sin golpes, lo único que les pido, con moderación. Pero hasta acá vamos bien. Pero creo que además hay dos contextos claves en los cuales la palabra de Dios se aplica, o esta palabra que vamos a compartir hoy. El tercer contexto es nuestra propia realidad y nuestra propia vida, por ejemplo, en este momento. Si Dios tiene algo para hablarte en esta mañana, para hablarme en esta mañana, lo va a hacer con este texto de hace mucho tiempo atrás. Entonces se aplica también particularmente en nuestras vidas. Pero además se aplica en el contexto comunitario, porque la palabra no es solamente individual, sino que también se aplica a la iglesia. Así que si en esta mañana Dios tiene algo para hablar a tu vida, Dios tiene algo para hablar a la iglesia, que su palabra se haga poderosa en cada uno de nosotros. Amén. De hecho, podríamos decir que hay cientos de contextos más. Honestamente, esta palabra o este relato particularmente en mi vida y en las circunstancias que me han tocado atravesar, quizás en lo ministerial, en lo laboral, en lo familiar, la he visto en innumerables ocasiones. Es decir, que se reedita en distintos momentos y en distintas circunstancias. ¿No es cierto, Norma? En algún momento en el hogar de ancianos hubo que hacer un periodo de transición. Y todas las transiciones no son tan sencillas. De hecho, son difíciles, son complejas. Así que esta palabra, por lo menos para mí en ese tiempo, fue oportuna, fue concreta, fue real. Cobra vida, cobra eficacia, cobra poder. Así que en esta mañana, dicho todo eso, esto es solamente la introducción, espero que no se hayan aburrido, quiero que tomemos de este texto 4 palabras claves que para que las recordemos o para tenerlas presentes, las puse las 4 con la letra P. Y la primera tiene que ver con la presencia de Dios. Los tiempos de transición siempre son tiempos que Dios busca y Dios provoca en nuestras vidas, porque Dios es un Dios que no permanece estático, ¿no es cierto? Cambia el mundo, cambia la realidad, cambian las circunstancias y a Dios nada lo toma de sorpresa. No es que Dios está diciendo, ay, ¿qué hacemos ahora con el mundo? Que hay tantas formas de comunicarse, que están las redes sociales, que hay tantas maneras de vivir, que estamos en una sociedad posmoderna. ¿Qué hacemos ahora? El Señor ya está presente en eso y Dios mismo conoce no solamente eso, sino que sabiendo eso, nos elige a nosotros para esos tiempos y sus contextos. No eligió a David, no eligió a Pedro, no eligió a Juan, te eligió a vos, me eligió a mí, nos eligió a cada uno de nosotros para ser protagonistas de este tiempo, con las características de este tiempo y con las formas de ser este tiempo. Por eso muchas veces nosotros renegamos de los tiempos que nos tocan vivir, no ustedes, en otros lugares la gente reniega de los tiempos que les toca vivir. Sin embargo, para esos tiempos nos eligió el Señor. Y algún día cuando lleguemos a su presencia no le vamos a poder decir al Señor, Señor, qué desastre que era el mundo, qué desastre que era la realidad cuando me tocó estar y vivir en el mundo, porque el Señor nos va a decir, justamente para eso que yo sabía, te elegí. Para eso quise que seas iglesia en ese tiempo y en ese contexto. Para el pueblo de Israel estaban por suceder cambios. Era un periodo de profunda transición. Y lo primero que Dios les pide es que puedan reconocer su presencia. Y para eso, no sé si prestaron atención al detalle, antes de cruzar el Jordán, el Señor les pide que acampen. Les pide que acampen. Fíjense la gran diferencia. Por ejemplo, cuando estaban por cruzar el Mar Rojo, Moisés quería orar, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo, dejá que orar, levantá la vara y que pasen porque el enemigo viene corriendo detrás.
Entonces era la circunstancia totalmente distinta. Sin embargo, ahora no había ningún enemigo corriendo detrás. El único enemigo que el pueblo de Israel tenía o había tenido hasta ese momento en estas circunstancias eran ellos mismos. De alguna manera lo que Dios le está diciendo es, antes de entrar a una nueva dimensión, necesitamos detenernos y acampar. Y acampar. El pueblo sabía exactamente lo que eso significaba. Hay un relato allí en Números capítulo 9, versículos del 15 al 23. No lo voy a leer porque ya lo conocen, pero se los menciono. Claramente decía que cada vez que la nube descendía sobre el arca del pacto, durante el día era una nube, durante la noche era como una columna de fuego. Cada vez que descendía, ¿qué pasaba el pueblo? Se detenía y acampaba. Y cada vez que la nube se levantaba, ¿qué hacía el pueblo? Se levantaba y caminaba. ¿Saben lo que me resulta interesante de ese pasaje, de ese texto? Voy a tirar todo acá. Es que no dice que fue un periodo determinado, no estaba pautado, no estaba sistematizado. No es que Dios decía, bueno, 2 días vamos a acampar, 2 días vamos a caminar, 2 días vamos a acampar, 2 días vamos a caminar. Al contrario, el texto dice claramente, leanlo después en sus casas, el texto dice claramente que esos periodos podían ser totalmente irregulares conforme a como Dios lo establecía. Y había momentos en los cuales quizás Dios les decía, bueno, ahora vamos a acampar 2 días y vamos a caminar 3 y viceversa. Pero el pueblo sabía a lo que se refería justamente porque entendía esta dinámica de detenerse y acampar cuando Dios descendía con su presencia para que el pueblo acampara. Yo creo que cuando nosotros estamos entrando en nuevos tiempos, nuevos ciclos, en nuestra propia vida personal o en nuestras vidas eclesiásticas, ministeriales, necesitamos tomar el tiempo de acampar. Y el tiempo de acampar tiene características particulares. Son los tiempos en los cuales nosotros no debemos hacer muchas cosas, más que escuchar la voz de Dios, más que buscar la presencia de Dios, más que entender qué es lo que Él nos quiere revelar. Esta dinámica no siempre es sencilla para los creyentes, particularmente para los que somos hiperactivos. No sé si en esta congregación los hay, pero yo particularmente lo soy. Y muchas veces me cuesta esperar cuando Dios quiere que acampemos, cuando Dios quiere que nos detengamos a buscar su voluntad, su propósito. Fíjense que aún el propio Pedro, ¿no? A pesar de que el Señor Jesús les había dicho que permanezcan, que guarden, que oren, Pedro no, era inquieto, no podía estar tranquilo, ¿no? Esperando a que pasara lo que tenía que pasar. Entonces rápidamente se fue a pescar, se llevó a otros discípulos, empezó a movilizar, no nos podemos quedar acá, no podemos no hacer nada. No podemos detenernos, no podemos acampar buscando la dirección de Dios. Eso muchas veces le quita la guía al Señor en nuestras vidas y nos coloca a nosotros como los que empezamos a pilotear nuestra vida. Lo que descubrimos después es que en realidad todo ese es un tiempo perdido, no es un tiempo ganado. Incluso Pedro más adelante, cuando se da cuenta que faltaba un discípulo, decide elegir, echemos la suerte y elijamos un discípulo más, ¿no? Y eligieron a Matías. Bueno, relatos para ver en otro momento. Lo que quiero en esta mañana que pensemos juntos es en que el tiempo de la presencia de Dios es el tiempo en el cual nosotros debemos acampar y buscar esa presencia. Sobre todo cuando tenemos decisiones que tomar en nuestra vida, sobre todo cuando hay transiciones en nuestra vida. Y quiero decir que eso sucede permanentemente, en todas las etapas y todos los ciclos de la vida. No pasa solamente cuando dejamos de ser adolescentes y pasamos a ser jóvenes, o cuando dejamos de ser niños y pasamos a ser adolescentes. Pasa absolutamente en todas las etapas de la vida. Y cuando descubrimos que Dios tiene un nuevo ciclo, algo nuevo, una nueva etapa para nosotros, entonces debemos tomarnos el tiempo de acampar.
Significativamente, no me voy a detener en esto, pero significativamente el Señor le dijo 3 días. Que también si lo asociamos a la historia de Jesús nos damos cuenta que después de su muerte y hasta su resurrección pasaron 3 días en los cuales también los discípulos tuvieron que esperar sin saber exactamente todo lo que iba a suceder, a pesar de que Él se los había anunciado y a pesar que les decía que el tiempo que venía iba a ser mucho mejor, más poderoso, que le iban a haber resucitado. Sin embargo, esos 3 días fueron terribles para los discípulos, porque esperar en medio de la incertidumbre, esperar en medio del desconcierto es una de las cosas que a veces más nos desenfoca. Pero déjenme decirles esta buena noticia, nos desenfoca de nosotros, pero nos enfoca en Dios. Nos desenfoca de nuestras fuerzas, pero nos enfoca en el poder de Dios. Dios siempre tiene cosas nuevas y más grandes para nuestra vida. Dios siempre tiene cosas nuevas y más grandes para su iglesia. Dios siempre tiene cosas nuevas y más grandes diseñadas para nosotros. Y si no lo creemos para nuestras vidas, peguémosle una ojeada a la Biblia. Nos vamos a dar cuenta que de principio a fin Dios fue haciendo cosas nuevas. Nosotros estamos predicando en este tiempo justo en la iglesia una serie que se llama Todas las cosas nuevas. Las cosas nuevas de Dios no son cosas nuevas que se envejecen. Quiero que me entiendan en esto o que lo repasemos juntos. Las cosas nuevas de Dios son cosas que se van renovando día a día. Siempre son nuevas. No es como que me compro un coche 0 kilómetro y es 0 kilómetro el primer día, pero ya después se le va el olorcito a nuevo, después ya empiezan las revisiones, todo ese tipo de cosas. No es así las cosas nuevas de Dios. Las cosas nuevas de Dios se van renovando de día en día. Por eso es importante poder entender que lo que Dios tiene es una revelación nueva, una forma nueva de poder comprender las cosas que nos tocan vivir. La palabra de Dios lo dice así en 2 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre o a la mente o al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparados para nosotros, para aquellos que le aman. No son cosas que Dios tiene preparadas para todo el mundo, son cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Cosas nuevas, novedades, cosas por descubrir, cosas que nosotros hasta ahora no vimos. Cantábamos en la adoración, abre mis ojos, oh Cristo, ¿no es cierto? Obviamente la canción no se refería a nuestros ojos físicos, ¿no es cierto? Entiendo eso. Porque gracias a Dios, por lo menos lo que veo acá, la mayoría pueden tener ojos abiertos en esta mañana. Se refería a nuestros ojos espirituales. Y cuando le pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, es para poder ver cosas que Él ve y que nosotros no vemos. Esas cosas, queridos hermanos, siempre son cosas nuevas y más grandes. Siempre. El pueblo de Israel estaba enfrentando un desafío, pero necesitaba profundamente ver que lo que venía era nuevo. Porque se habían acomodado al desierto, se habían acomodado a esos 40 años y habían pasado a ser un pueblo del desierto. Uno dice, ¿cómo alguien se puede acomodar al desierto? Y sí, se puede acomodar. 40 años viviendo en el desierto, te acomodás a todas las cosas. Ya sabes cómo te levantás, sabes cómo te acostás, sabes cómo funcionás. Te acomodás. Nuestra vida como hijos de Dios nunca debe acomodarse. Creo que la peor palabra que puede venir a nosotros como creyentes es acomodarnos. No debemos amoldarnos. Dios siempre, cuando tiene cosas nuevas, nos va a incomodar. Esta es una malísima noticia. Pero siempre que Dios tiene cosas nuevas, nos va a incomodar. Sé que muchos de ustedes no les estoy diciendo ninguna novedad, y de hecho, no pretendo compartir ninguna novedad, salvo lo que Dios tenga para decirte. Pero les aseguro, por lo menos en mi humilde experiencia, que cada vez que Dios tuvo una cosa nueva, me incomodó, ¿o no? Durante muchos años, lo dijo Pepe, por eso lo menciono, durante muchos años tuve la bendición de pastorear una iglesia constituida con un edificio propio hermoso, 3 pisos, un lado, el otro, cancha, todo.
equipos ministeriales, oficina pastoral, de todo lo que un pastor podría desear tener. Pero en algún momento Dios me llamó a otra cosa. Lo que yo no imaginaba era que eso iba a ser incómodo. Entonces, de repente nos dijo que teníamos que comenzar una obra nueva de cero, que al principio sonaba muy lindo, pero después implicaba que no había edificio, no había nadie que limpiara, no había nadie. Era solamente ir y repartir unos folletos y que algunas personas se acercaran para dejar motivos de oración. Fue hermoso, pero costaba un montón, porque era incómodo. Hoy, para gloria de Dios, podemos decir, después, este año cumplimos 10 años, que hay una iglesia constituida, hermosa, floreciente, que ya es la 5ª vez que nos mudamos, que esa es otra historia, ¿no es cierto, Cristian? Cada vez que tenés que mudar una iglesia, o sea, si te mudás en tu casa y eso te trae incomodidad, imagínate mudar toda una congregación, ¿no? Aulas, materiales, equipos, volver a pintar, volver a hacer todas las cosas nuevas. Es terrible, hermano. Terriblemente hermoso. Terriblemente hermoso. Porque Dios va haciendo las cosas nuevas. Pero esas cosas nuevas vienen acompañadas de incomodidad. Pero esa incomodidad es la que estaba experimentando el pueblo de Israel, porque iba a entrar en una nueva dimensión, algo nuevo que venía para ellos. Y Dios lo tenía preparado, Dios lo estaba diseñando y era el tiempo. Voy rápido. La segunda P, pureza. ¿La primera cuál era? Muy bien, la primera presencia. Miren que al final viene la hoja de examen. Primera presencia. La segunda entonces, pureza. Fíjense lo que... Bueno, permítame volver un poquito al texto. En relación a lo anterior, el texto decía, nunca antes ustedes anduvieron por este camino. Dios no busca repetir caminos en nuestra historia, busca traer nuevas dimensiones, nuevos caminos, nuevos desafíos, cosas nuevas y más grandes para nosotros. En este segundo aspecto, Dios le dice, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas con ustedes. ¿Qué les parece? Purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas con ustedes. Se los vuelvo a decir, a mí me gusta un poquito que purifíquense porque el Señor mañana hará grandes maravillas con ustedes. Y es así. Pero no porque lo digo yo hoy en un mensaje tratando de ser efusivo, que lo soy, sino porque Dios lo dice. Y cuando Dios lo dice, sucede. Porque esas cosas nuevas siempre son maravillas de parte de Dios. Siempre son cosas en las cuales uno dice, wow, me estoy asombrando de esto. Esto no es lo que yo podía hacer, lo que yo podía calcular. Esto está sucediendo porque solo Dios lo está haciendo. Y el Señor les da un detalle, les dice, purifíquense. Esta palabra, yo me quisiera quedar con la segunda parte, que dice, haré maravillas mañana con tu vida. Pero tiene algo que lo antecede, una condición, dice, purificate. Charlie, purificate. Y ahí es donde yo empiezo a pensar, pero Señor, yo tengo 40 años de creyente, como dijo Pepe, que dice que me conoció allí en Chingolo, tenía 3 años yo. Mentira. Tengo tantos años de creyente, Señor, ¿cuál es la parte de purificarme? ¿Cuál es la parte en que necesito ser purificado? Te sirvo, voy a la iglesia, tengo mi familia, oro todos los días, tengo mi devocional, ofrendo, diezmo, hago todo lo que tu palabra me enseña. ¿Qué? ¿Cuál es la parte de purificarme? Es extraordinario cuando nosotros le pedimos a Dios, como dice el Salmo 139, ahí examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo decía alguien ungido por Dios. Porque cuando nosotros buscamos y le dejamos al Espíritu Santo que nos examine, ¿saben lo que sucede, no? Siempre alguito aparece, ¿no? Diría un paisano. Siempre algo aparece ahí que estaba guardado en mi corazón y que a veces ni yo podía ver. Que tenía que ver con un detalle, con una cosa que yo hago, una forma en que me manejo, una característica temperamental con la cual tomo decisiones. No sé. Asignaturas pendientes que tengo con un hermano, con una familia, con mi familia. Cosas que solo Dios conoce y sabe y que me permite examinarme. Y alguna vez me hice esta pregunta, por eso lo comparto, ¿en qué cosas debería examinarme? Y me di cuenta que no tenía la capacidad de poder autoexaminarme, porque cada vez que me autoexaminaba me encontraba bien. Pero cuando le pedía al Señor que me examine, honestamente, Él me revelaba cosas. Y cuando me las revelaba muchas veces me quebrantaba. Muchas veces me hacía llorar, muchas veces me hacía ver lo que mis ojos naturales no podían ver. Y en definitiva, en una de esas ocasiones lo que Dios me hizo ver es que la estatura de la plenitud de mi vida no está dada por mí, no está dada por mi ministerio, no está dada por mis frutos, no está dada por ninguno de los que están a mi alrededor. La estatura de la plenitud está dada por Cristo. Él es la medida. Y cuando yo me mido con Cristo, digo, wow, Señor, ¿cuántas cosas todavía estoy lejos? ¿Cuántas cosas todavía no alcanzo de la estatura de la plenitud de Cristo? Y entonces empiezo a descubrir que hay un montón de cosas en mí que Dios quiere que yo examine. Y que las corrija, por más pequeñas que sean. Te parecen pequeñas y yo te voy a mencionar, te voy a ilustrar esto de una manera muy sencilla. Yo soy un desastre para el mantenimiento del vehículo. No le voy a pedir que levanten la mano aquí quienes tienen la misma problemática, pero yo veo personas que son meticulosas, que están todo el tiempo prestando atención. Yo soy un desastre, pero cuando digo desastre soy literal, ni el agua ni el aceite le miro. A veces cuando en una estación de servicio alguien me dice, le miro el agua y el aceite, oh, gloria a Dios, sí, mírame el agua y el aceite. Porque ni eso hago, ni si están infladas las cubiertas, nada, nunca hago eso. Pero, y acá viene el pero, el día o la ocasión en que como familia tenemos que salir a la ruta o hacer un viaje, entonces llevo el coche a controlar, llevo las cubiertas para que le den el mismo aire, me cambio el aceite y el filtro, hago todo para que el coche funcione a la perfección. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que mientras yo ando acá, la verdad que me despreocupo, porque acá no tengo grandes desafíos. Voy pequeñas distancias, paro, freno. Pero cuando salgo a la ruta, de eso depende la vida de mi familia, de eso depende que el coche termine fundido o no. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Cuando Dios nos invita a encarar nuevos desafíos, los pequeños detalles de nuestra vida pueden ser mortales. Los pequeños detalles de nuestra vida que no dejamos que Dios examine y transforme pueden ser obstáculos terribles para lo que Dios quiere hacer. En el pueblo de Israel tenían claro esto, o Dios lo tenía en claro, por eso les pedía que se purifiquen. Porque imagínense, un pueblo que en el desierto estaba todo el tiempo quejándose, estaba todo el tiempo buscando cosas y reclamándole a Dios y reclamándole a los líderes y reclamándole y pidiendo y quejándose. Ese pueblo podía conquistar a alguien.
Imagínense un pueblo con esas características a quien Dios le diga, den 7 vueltas alrededor de unas murallas gigantes. ¿Qué le van a decir? No, 7 vueltas alrededor de una muralla gigante, eso no funciona. Tenían que cambiar de mentalidad. Tenían que dejar atrás cosas que en el desierto eran insignificantes. Pero cuando uno empieza en un nuevo desafío, se vuelven tremendas. Tremendas. Y déjenme decirle unas cosas, hermano, de todo corazón. Muchas vidas de creyentes, y ojalá no sea ninguno de los que estamos acá, pero muchas vidas de creyentes no pasan a nuevas etapas en el Señor. No pasan a alcanzar nuevos desafíos en el Señor porque no están dispuestos a dejar cosas que los afectan en su propia vida. Cosas que a su parecer parecen pequeñas o insignificantes, pero que el Espíritu Santo una y otra vez ya les viene marcando. Entonces, este periodo o este tiempo es un tiempo extraordinario. Y déjenme decir este pequeño detalle o esta perla, ¿no? El pueblo tenía ahí por delante un obstáculo muy importante. El río Jordán, que la Biblia se encarga de decir específicamente que era la época del año en que estaba desbordado, es decir, no era un momento en que estaba un hilito de río, vamos a cruzarlo, no, estaba desbordado, es decir, era verdaderamente un obstáculo. Si no hubiera sido un obstáculo, Dios no lo tendría que haber abierto por la mitad, igual que el Mar Rojo. Era un obstáculo. Y quiero decirte esto, querido hermano, querida hermana, siempre que vamos a ingresar a un nuevo tiempo, no solo está la incomodidad, sino también está el obstáculo. Están las cosas que vemos y decimos, no, pero esto no cambia. Esto está acá, esto es irreversible. Esto es terrible, esto no puede cambiar, esto no va a cambiar. Y entonces está allí como un obstáculo. Pero cuando podemos ver la mano de Dios obrando en lo poderoso, ese obstáculo después se vuelve una bendición. ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no hemos atravesado una crisis de lo que fuera? Matrimonial, personal, ministerial, eclesiástica. Y esa crisis en ese momento era algo terrible, era un obstáculo imposible de superar. Pero cuando logramos atravesarlo en el Señor, esa crisis se volvió testimonio. Ese mismo río Jordán, que en ese momento era un obstáculo, terminó siendo el lugar donde Jesús fue bautizado. El río Jordán no es recordado como un obstáculo. El río Jordán es recordado como un lugar de bendición. Entonces, cuando vamos a enfrentarnos a un nuevo tiempo, créanme, hermanos, siempre va a haber obstáculos. Pero esos obstáculos están planteados para ser superados y ser bendición en el futuro. Y poder declarar en victoria, esto es bendición en lo que Dios tiene por delante. Sé que muchos han experimentado esto, pero también sé que probablemente algunos de los que estén aquí en esta mañana estén en tiempos de transición. Y quizás alguno de los que esté aquí en esta mañana, esta palabra, te esté confrontando al punto de decirte, tenés tu obstáculo allí adelante, es por cierto que hay incertidumbre, es por cierto que hay temor, es por cierto que quizás hasta ni siquiera tengas fuerzas y ganas de comenzar un nuevo ciclo. Pero quiero decirte, en el nombre de Jesús, que lo que hay por delante es mucho mejor, más grande y más hermoso de lo que hasta aquí has vivido. Que por eso vale la pena superar los obstáculos, por eso vale la pena purificarte, buscar en la intimidad con Dios las cosas que Él quiera seguir cambiando en tu vida. Dos últimas. Primera letra, ¿cuál era? Presencia. Segunda, pureza. La tercera, participación. Tercera P, les dije 3P. Participación. Josué 1 del 13 al 16 recuerda, en el principio del libro de Josué, Josué le recuerda esto a quienes
habían ya acampado y formado, acomodado sus familias del otro lado del Jordán. Les dice lo siguiente: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños, su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio a este lado del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retomar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio a este lado del Jordán. Y ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos envíen. Queridos hermanos, cuando entramos en una nueva dimensión y un nuevo tiempo, como iglesia, como ministerio, o aún en nuestra propia vida personal, necesitamos ser protagonistas, necesitamos ser partícipes. Acá el texto lo describe de una manera extraordinaria. Ellos ya tenían un lugar, ya tenían la posibilidad de estar en reposo, sus familias estaban en reposo. Y yo sé, queridos hermanos, que quizás muchos pueden estar en esa condición. Ya han encontrado su lugar, ya están tranquilos, ya saben cómo manejarse, ya tienen quizás acomodadas varias cosas o en su vida o en su ministerio, pero el Señor quiere movilizarlos a ser parte de algo nuevo. Y eso implica poder dejar ese reposo temporario, poder redoblar las fuerzas, poder pensar en qué más puedo hacer en lo que Dios quiere hacer, poder ponerme codo a codo con aquellos que van a tener que enfrentar los nuevos desafíos, las nuevas batallas, las nuevas cosas. A eso nos está llamando el Señor. Miren, hermanos amados, Dios tiene preparado para nosotros, para todos los que estamos acá, un reposo eterno, que es maravilloso. Pero, mientras estamos acá, ese reposo es interno, no externo. Ese reposo es espiritual, pero demanda de nosotros el mayor esfuerzo para que muchos otros puedan entrar en ese reposo. No les voy a leer el texto, pero muchos de ustedes conocen justamente lo que el apóstol Pablo habla acerca del entrar en el reposo. Entonces, quiero que podamos pensar juntos en esta mañana. ¿Estoy siendo parte activa de lo nuevo que Dios quiere hacer? ¿O estoy en reposo? ¿Estoy detenido en aquello que por alguna razón ya me acomodó la vida, el ministerio, la familia? ¿O estoy dispuesto a hacer algo nuevo en lo que viene por delante? Va a ser incómodo, puede ser, pero va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Hay una frase que usamos como iglesia que no es nuestra, es de un viejo autor, que dice lo siguiente: el reino de Dios es la meta, la iglesia es el instrumento y el ministerio es de todos. Hermanos, nosotros tenemos un llamado que es extender el reino de Dios. La iglesia, esta, la de Herli, cualquier iglesia, es simplemente un instrumento, querido hermano, querida hermana. La iglesia no es un fin en sí mismo. La iglesia no tiene una razón de ser en sí misma, más que ser instrumento para extender el reino de Dios. Dios no nos llamó para estar bien entre nosotros, no nos llamó para poder complementarnos entre nosotros y sentirnos abrigados solamente entre nosotros, nos llamó para extender su reino, somos instrumento para eso. El pueblo de Israel se confundió durante mucho tiempo pensando en eso, pensando que ellos eran solamente el pueblo escogido y que Dios solamente los había elegido para cuidarlos a ellos, para protegerlos a ellos, para amarlos a ellos. Sin embargo, la razón de ser era justamente poder extender el reino. Que otros pueblos, otras naciones conozcan al Señor por medio de su testimonio. Y lo mismo hizo con nosotros como iglesia. Nosotros somos el instrumento de Dios para que muchos otros le conozcan.
no somos un fin en sí mismo. Pero además, el ministerio es servicio. A eso Dios nos llamó a todos, a todos. Permítame compartir esto brevemente. Cuando les decía que Dios nos llamó a comenzar de cero la obra, lo primero que nos dimos cuenta es que todo lo que hiciéramos iba a ser insuficiente. Que gracias a Dios muchas personas comenzaron a conocer al Señor en poco tiempo, que todo lo que con mi esposa podíamos hacer era insuficiente. No teníamos el tiempo, trabajábamos. Así que entendimos que esto tenía que ser la clave de la iglesia. Y por lo menos durante los primeros años, mucho tiempo, incluso hasta antes de la pandemia, siempre teníamos como una especie de hojita, un cheque le decía yo, porque parecía la forma de cheque, que decía esto: todos aquellos, desde el primer instante que conocieron al Señor, tenían la misma responsabilidad, que era compartir el Evangelio con otros. No era responsabilidad de los pastores, era responsabilidad de todos aquellos que conocieron al Señor. Discipular a otros. Y al principio era muy extraño esto, espero que no me rajen por hereje esta mañana, pero pasaba así. Los que recién conocían al Señor, con las pocas herramientas que tenían y habían recibido, tenían que discipular a otros, formar a otros, con el mismo material, con las mismas herramientas. Es bueno poder reconocer que Dios nos llamó a un ministerio compartido, donde todos, absolutamente todos somos parte. No te conformes con una porción. No te conformes con una porción. Porque a veces, quiero decir, querida iglesia, entiendan que yo desconozco totalmente cómo están funcionando, así que por la duda no vino nadie y me dijo, mirá que la iglesia funciona así, no tengo idea. Pero cuando Dios nos llama a todos y nos pide cuenta a todos, uno por uno. Y eso no tiene que ver con una función específica. Para eso están los dones, ¿sí? Habrá quienes tienen un hermoso don de la adoración, que hermosa la adoración, gracias, como nos han ministrado en esta mañana, precioso. Pero ese no es solamente el llamado del ministerio. Habrá otros que tengan otras habilidades, otros dones y harán distintas cosas que nutren al cuerpo. Pero el llamado es para todos y todos debemos llevarlo adelante. Eso es hermoso, hermosa iglesia, seguramente lo están haciendo. Y si no, les animo en el nombre de Jesús a que lo que viene por delante sea una experiencia aún más poderosa de la que han visto hasta aquí. Termino con lo último. Cuarta palabra, poder. No les voy a hacer repetir las anteriores, pues ya se están aburriendo. Cuarta palabra, poder. Y termino en serio. No podemos hacer nada claramente sin el poder de Dios. Podemos tener los mejores programas, los mejores equipos, los mejores edificios, pero sin el poder de Dios no funciona nada. Al contrario, creo que con el poder de Dios funciona todo, aún sin tener edificios, equipos, programas. Todo eso coopera. Yo soy programador, me encanta, nuestra iglesia nos encanta armar programa, tenemos un plan estratégico armado hasta el 2033, nos encanta. Pero nada de eso funciona sin el poder de Dios. Y el poder de Dios era lo que el pueblo tenía que experimentar, porque se había desgastado en lo que habían recibido en la naturalidad de todos los días. Se habían acostumbrado a recibir el maná y venía del cielo. Se habían acostumbrado a recibir el agua que brotara de un lado o del otro, porque venía del cielo. Eventualmente se habían acostumbrado a que si Dios quería les podía dar codornices, porque venían del cielo. Pero en la tierra nueva, eso iba a funcionar de manera totalmente cooperativa. Dios iba a obrar si ellos obraban. Dios iba a actuar si ellos se movían en consecuencia. Entonces,
tenían que conquistar 35 ciudades, 39, no recuerdo ahora exactamente, ciudades al entrar a la tierra prometida. Lo hicieron en 9 años. Y mientras en el periodo anterior anduvieron 50 años en el desierto. ¿Qué pasó? Cambiaron la mentalidad y entendieron que lo que venía por delante era una sociedad extraordinaria, donde no tenían que esperar solamente lo que Dios iba a hacer, sino que tenían que actuar en consecuencia para ver lo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando Dios les decía, den 7 vueltas alrededor de la muralla, daban 7 vueltas y esperaban que Dios actuara en consecuencia. Y Dios actuaba en consecuencia. Y así empezaron a desarrollar una relación dinámica extraordinaria, donde vieron el mover de Dios en conjunto con su fe. Ellos se movían, Dios actuaba. Ellos se movían, Dios actuaba. Y dejó de caer maná del cielo, ¿sí? Cesó. Pero ellos empezaron a ver los frutos de la tierra, donde fluía, dice la Biblia, leche y miel. 3 cosas simbolizaban para ellos esa presencia del Dios. En el arca del pacto tenían maná, un maná que habían guardado allí, las tablas de la ley y la vara de Aarón, florecida. 3 elementos que simbolizaban la provisión de Dios, la palabra, la guía de Dios y el poder de Dios a través de la vara. Esas 3 cosas son las que Dios promete para nuestro nuevo tiempo. No nos va a faltar palabra de Dios, no nos va a faltar palabra de Dios. No nos va a faltar provisión de Dios. ¿Qué hacemos? Tenemos que ampliar el templo, tenemos que, tenemos que, qué sé yo, hacer nuevos desafíos, tenemos que comprar el de al lado, qué sé yo, no sé ni cómo funciona nada, no quiero ni bendecir ni dejar de hacerlo. Pero bueno, lo que quieran, pero la provisión de Dios va a estar. Tenemos que sostener más misioneros, la provisión de Dios va a estar. Porque estuvo en el periodo anterior, va a estar multiplicado en el periodo que viene por delante. ¿Y el poder de Dios se va a manifestar en la vida de las personas? Claro que sí. Cada persona que comience a ser atraída por la presencia de Dios va a ver el poder de Dios manifiesto en su iglesia. El poder de Dios se desata con nuestra fe. Oramos, hermanos. Yo quisiera en esta mañana hacerte un pequeño desafío. No yo, porque no soy nadie, y lo digo en serio. Sé quién soy y sé quién no soy. Pero también sé y reconozco que cada vez que la palabra de Dios habla, no es una palabra reflexiva solamente, es una palabra transformadora, es una palabra que provoca decisiones, es una palabra que provoca transformaciones. Así que yo quiero animarte que tomes un tiempo de oración personal allí delante del Señor. Si en esta mañana el Señor te ha hablado en forma personal, yo quiero invitarte a que hagas un desafío de incomodidad. Que allí donde estés, ni por obligación, ni porque otro lo haga,
pero puedas ponerte en pie delante del Señor. Que a Él le respondas conforme a su palabra en esta mañana para tu vida. Yo quiero tener un tiempo de oración, una oración. Yo quiero pedirte que esa oración sea en fe. Si en algún aspecto Dios te ha hablado personalmente en esta mañana, yo quiero invitarte a que allí donde estés te puedas poner en pie. Vamos a orar. No tengas temor. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, en esta mañana tomamos esta palabra para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, a quienes nos has hablado, te pedimos, Señor, que provoques y trabajes en nosotros estas cosas hermosas que hoy hemos recibido. Creemos, Señor, creemos que hay un tiempo nuevo, más grande, hermoso, que viene por delante. Y aunque hoy, Señor, eso me provoque cierta ansiedad, cierto temor, cierta angustia, cierto desconcierto, yo te pido en el nombre de Jesús que abras mis ojos espirituales y me permitas verte allá, llamándome al nuevo tiempo, moviéndome a esa nueva dimensión. Señor, purifícame. Yo sé, Señor, que hay cosas en mí que ni siquiera yo conozco, pero que necesitan ser modificadas, necesitan ser transformadas, porque pueden afectar lo nuevo que viene o lo nuevo que preparaste. Señor, en el nombre de Jesús, quiero decirte que esos obstáculos que ahora veo y que son ciertos y son reales, probablemente en términos humanos, en tu nombre, Señor, los voy a superar. Que voy a poder ir más allá. Señor, que voy a poder ver tu gloria una vez más. Señor, me comprometo delante de ti hasta el último día de mi vida aquí en la tierra voy a reposar en mi interior contigo, pero no lo voy a hacer en mis fuerzas. Voy a comprometerme junto con mis hermanos a extender tu reino hasta que vos vengas, a hablarle a otras personas de ti, a que otros te conozcan, a que muchas personas comiencen a ser parte también de esta iglesia, a que muchos decidan bautizarse, Señor, reflejando una nueva vida, un nuevo tiempo, la salvación. A que muchos sean sanados de sus dolencias, sus enfermedades emocionales, físicas, familiares. Porque vos nos diste palabras, Señor, para hacerlo. Y porque tu presencia y tu poder está con nosotros. Y cada vez que abrimos nuestra boca en tu nombre, algo sucede en la vida de las personas. Por eso, Señor, como iglesia, te pedimos también fervientemente por el tiempo que viene por delante. Y anhelamos, Señor, anhelamos que sucedan nuevas cosas, que comience un nuevo ciclo, que hagas tu obra, Señor, de manera extraordinaria hasta el día en que vuelvas. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu mover. En el nombre de Jesús, amén y amén.